El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos en el Evangelio que Jesús hace dos preguntas. La primera pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? La segunda: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a profundizar en esto. Primero, una cosa es lo que nosotros creemos de Dios o pensamos de Dios. Dedujimos nosotros: Dios debe ser así, yo pienso que Dios debe de pensar o de querer o de hacer así. Esa es una cosa. Otra cosa es lo que los demás piensan de Dios, porque pueden pensar diferente de nosotros. Eso es lo que otros piensan y dicen de Dios. Y otra cosa es lo que Dios dice de sí mismo. Cuando Dios se revela, este verbo revelar se puede escribir con B grande o con B corta. Cuando se escribe con B grande viene de rebelión, pero cuando se escribe con B corta significa darse a conocer. Entonces, cuando Dios se da a conocer a alguien, esa persona lo conoce. Cuando alguien se da a conocer, solo Dios puede hablar correctamente de sí mismo. Nosotros podemos imaginarnos cómo podría ser Dios, pero podemos imaginarnos cuando Dios dice cómo es, esa es la verdad. Y esta pregunta: ¿quién dice la gente de hoy que es Jesús? ¿Quién dice la gente de hoy que es Jesús? Pues encontramos cada cosa en el mundo de hoy. Ahorita algunas personas están promoviendo mucho y diciendo mucho que Jesús es un extraterrestre, que se bajó de un platillo volador. Hay toda una historia, está todo registrado en los libros, que nació de una mujer, de la Santísima Virgen. Se está registrado a qué se dedicaban, está registrado en qué casa vivían, existen esas casas todavía. Pero pues unos dicen que es un extraterrestre. Lo que pasa es que vieron la película de E.T., donde el monito de repente se le prende un foco en el dedo y toca a la persona y sana. Pero Jesús no traía foquitos de esos, ¿verdad? Pero pues como dicen que por eso, que los extraterrestres sanan. Ahorita va a haber muchas cosas, van a empezar ahorita a escuchar de los extraterrestres, pero mucho. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se va a estar diciendo de estos. Bueno, pero hay quienes dicen que Jesús es un extraterrestre o era un extraterrestre. Los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones afirman que Jesús es un simple ser humano igual que nosotros.
que es hijo de Dios, pero igual que nosotros somos hijos de Dios, que es un gran profeta, pero hasta ahí. Nosotros, en cambio, creemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó. Sí, esto es lo que nosotros creemos. Ellos, aquí no. Ellos, estos hermanos nuestros, piensan que pues Jesús es un simple ser humano como nosotros lo podemos llegar a ser. Pero todavía más allá, en estos tiempos, valiéndose de una pintura de Leonardo da Vinci sobre la Última Cena, hay quienes dicen que interpretaron un código que Leonardo da Vinci nunca dijo que había hecho. Sin embargo, ellos dicen que es todo un código y sacaron una serie de conclusiones, y hicieron películas y cayeron en blasfemias, auténticas blasfemias. Hay una película donde se atreven a poner que Jesús frecuentaba los prostíbulos. Es que la gente, todos caemos en un error muy similar. Lo que yo no puedo, pienso que nadie puede. Y lo que yo puedo, pienso que todos pueden. Eso es un error muy grande que cometemos, porque no respetamos la individualidad y la capacidad de las personas. Y entonces hay personas que se les olvida. Por ejemplo, los que dicen, ay, ¿ustedes creen que San José y la Virgen iban a poder vivir juntos sin tener nunca intimidad? No, dicen es, porque ellos no pueden. Porque José no era un cholo. Si José hubiera sido un cholo, yo tampoco creo que hubieran vivido en castidad con un cholo, pero era santo. Y cambian las cosas. Los santos pueden mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, lo que nosotros ni siquiera soñamos o a veces lo pedimos, pero ellos sí lo pueden vivir. Y aquí se atreven a decir que Jesús, que frecuentaba los prostíbulos, que se casó con María Magdalena, imagínense, dicen que se bajó de la cruz, que se salió de la tumba, una piedra que se ocupaban 3 hombres para moverla. Jesús con todo y las manos traspasadas, los pies traspasados y una lanza que le llegó hasta el corazón, se levantó, movió la piedra, se salió despacito de puntitas para no despertar a todos los soldados que estaban ahí, la punta de soldados que habían puesto. Imposible. Si un soldado de romano se llegaba a quedar dormido en un turno, lo mataban. Todos dormidos y todos con un sueño pesado, mover esa piedronona no hizo ningún ruido. Son muchas, pero mucha gente lo cree así, ¿verdad? Y que de ahí se fue a Cachemira, y que después de Cachemira sanó, y entonces ya regresó, y ya regresó con el poder de hacer milagros. ¿Quién más de Cachemira los ha hecho? Para que nos digan, es que de Cachemira salen muchos que hacen milagros. ¿Quién más salió así? Nadie. Son cosas absurdas verdaderamente. Hay muchas cosas absurdas ahorita. Me mandaron un video que un amigo muy contento que porque los de la India habían llegado a la luna, y luego ponen me pasan el video, es de un Atari. Eso lo sacaron de un Atari, de un juego de esos, y ni siquiera de los más modernos. Es imposible. Me ponen ahí que cómo va aterrizando la nave. Pero ¿quién tomó el video si todos estaban adentro de la nave? Qué absurdo, dije, qué absurdo, pero bueno. Ahorita, y todo el mundo creyéndoles, Como no hubo quienes empezar a criticar, eso fue lo que más me hizo dudar a mí. Ahorita se van a decir por eso muchas cosas de todas estas, y de que Jesús, que tuvo hijos con María Magdalena, y existen todavía descendientes de Jesús, directamente de él y de María Magdalena. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Nos vamos a enojar? No, pues cada quien va a pensar lo que le es su gana, hasta donde le llegue lo que ha estudiado, la capacidad y la oración que haga, cada quien eso es lo que va a creer. Pero bueno, y luego Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, fíjense aquí, no lo que él piensa. No respondió Pedro lo que él piensa, respondió lo que le fue revelado. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se lo dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fue una revelación de Dios, y Pedro solamente dice aquello que le fue revelado sin que él se diera cuenta.
Muchas cosas Dios nos da a conocer y nosotros ni nos damos cuenta que venían de Dios. Pues esto, Pedro dice, no lo que él piensa, no lo que él cree, sino lo que le fue revelado. Esto nos ayuda a entender que no se conoce a Dios necesariamente a través de los libros, sino lo conoce más fácilmente aquel a quien Dios se le quiera dar a conocer. Puede ser que una persona estudie, pero nunca llegue a un conocimiento completo, o por lo menos más completo de Dios. Y otra persona que ni siquiera sabe leer, pero se puso a orar y Dios se dio a conocer. ¿Significa que el que estudie no lo va a conocer? No. Porque también tenemos santos que tenían una mente muy lúcida, una inteligencia muy brillante, como un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín, que ellos estudiaron mucho y les fue dado a conocer. Dios se reveló a ellos, Dios se dio a conocer a ellos. Aquí estamos afirmando que ¿quién lo va a conocer? Aquel a quien Dios se le dé a conocer, a quien Dios se le revele, se dé a conocer a sí mismo. Los demás, a los que Dios no se nos ha dado a conocer, estamos sujetos a errores y a desviaciones, a veces unas graves y otras más y otras menos graves. Pedro aquí entra en un misterio que lo supera. Pedro ni cuenta se da de todo lo que dijo. En esas poquitas palabras Pedro dijo demasiadas cosas. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, para nosotros la palabra Mesías no tiene tanta fuerza, no tiene tanto peso, porque no somos el pueblo que espera al Mesías. Nosotros ya lo recibimos, ya vino el Mesías, pero Dios hizo un pueblo para que esperaran el Mesías, y el pueblo de Israel estaba años y años esperando al Mesías, Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, está declarando que Jesús es la realización, el cumplimiento de las promesas que Dios Padre le hizo a Adán. Fíjense que Dios Padre le hizo a Adán. Cuando después del pecado, cuando iban a salir, Dios le promete que le va a enviar un Salvador. No le dijo cuándo, no le dijo cómo, no le dijo quién. No le dijo, podía ser un ángel, podía ser otro ser humano. No le dijo, voy a ser yo mismo. No le dijo Dios eso. Simplemente hay una promesa del Mesías. Por eso es que no queda muy claro. Hay señales para reconocerlo, pero no les queda muy claro quién o qué es lo que va a ser el Mesías. Esa misma promesa que Dios le hace a Adán, se las va a hacer después a Abraham y a los patriarcas. Y de esa promesa Dios va a estar hablando a lo largo de la historia a través de los profetas. Por eso es que todo el pueblo estaba empapado de la esperanza, estaban esperando al Mesías, esperando. Por eso cuando dice Pedro, tú eres el Mesías, le está diciendo, tú eres el cumplimiento de la promesa de Dios, tú eres el que estábamos esperando desde hace siglos, tú eres el que vino a salvar, pero a los que quieran salvarse, porque Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. El que no quiera salvarse no se va a salvar, porque Dios va a respetar la libertad y la voluntad de esa persona. Al que quiera, sí viene para eso el Mesías. Al decir entonces Jesús, Pedro, tú eres el Mesías, le está diciendo, tú eres el Dios que viene a dar la vida por mí. Tú eres el Dios verdadero que ha venido a dar la vida por mí. Es mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros es más lógico, lo hemos escuchado toda la Semana Santa, las Navidades, pero Pedro no había visto esto. Pedro no había visto a Jesús ni morir ni resucitar. Pedro no había visto a Jesús muriendo en la cruz. Por eso es tan grande, es una revelación que supera el entendimiento humano en Pedro. Pedro afirma todo esto antes de que fuera él mismo testigo de que Jesús murió en la cruz para salvarnos y resucitó. Este amor de Dios sigue manifestándose de manera muy grande hacia nosotros, tan grande que no podemos entender, no lo podemos asimilar tan fácil el amor de Dios. Dios es tan grande, su amor es tan fiel. Cuando una persona vive en pecado, cae en pecado,
Cuando una persona cae más que vivir, cae en pecado, ya sea por ignorancia, ya sea por debilidad, ya sea por un trauma, un vacío que trae en su corazón y eso lo lleva a vivir en un pecado, Dios lo ama profundamente y busca la salvación de esa persona. Yo conozco sacerdotes, aquí mismo en esta diócesis hay algunos que en su juventud fueron alcohólicos, fueron drogadictos. Algunos de ellos estuvieron en centros de rehabilitación. Y sin embargo el Señor los tomó, los sacó de ahí y llegaron a ser sacerdotes, muy buenos sacerdotes. Dios arrancó de las pandillas a otros y los hizo sus sacerdotes. Pero cuando una persona acepta el pecado, ya cambian las circunstancias. No es lo mismo caer en un pecado por ignorancia o por debilidad a aceptar un pecado. Cuando una persona acepta un pecado, Dios la quiere salvar, pero le tiene que respetar, le quiere respetar su libertad. Por eso es que a una persona que acepta el pecado, el Señor le deja. Como el hijo pródigo, ¿te quieres ir? Vete. Eres libre para irte y eres libre para quedarte. Entonces, por eso, pero el Señor le hace la lucha, sí. Tan a los que se quieren ir al pecado, los espera, no los corretea. A los que cayeron por debilidad o lo que sea, los busca, les da gracia, los llama, etc. Ese es el Mesías. Es el amor de Dios que sin importarle que tuviera que sufrir, ha venido a rescatarnos muriendo en una dolorosísima muerte en cruz. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? Esto es muy importante, cómo vivimos nosotros. Cuando uno llega a un lugar, a una casa y están jugando los niños, uno puede conocer a los papás solo viendo jugar a los niños. Solo viendo jugar a ellos uno se da cuenta cómo son los papás. ¿Por qué? Porque lo que los niños piensen, digan y hagan es lo que sus papás les permiten. Es lo que han visto en su casa. Por eso es que nosotros podemos conocer mucho de los papás solamente observando a los niños. Cómo hablan, cómo piensan, cómo hacen, cómo actúan, y esto refleja mucho a los papás. Es lo que los papás permiten, es lo que los papás por lo tanto hacen. Aquí ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Fíjense esto, es muy importante. Tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas, tu manera de reaccionar ante las circunstancias que te rodean, eso habla de quién es tu Dios. Nosotros decimos, somos cristianos católicos, porque cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero lo seguimos en la Iglesia Católica, ahí donde está Pedro, ahí donde está la roca que él menciona hoy en el Evangelio. Entonces, pero hay diferentes, hay otros que siguen a Jesús de otra manera. Nosotros a través de la Iglesia que él instituyó. Entonces decimos, yo soy cristiano católico o yo soy católico, pero ¿cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? Eso es lo que Dios te permite hacer. Estás hablando de Dios con tu manera de comportarte, con tu manera de ser, tu manera de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Estás diciendo quién es Dios para ti. Estás diciendo quién es Dios. Fíjense, por eso esto no es tan sencillo. No podemos decir somos católicos, somos creyentes y portarnos mal porque estamos dando un mal testimonio de Dios. No podemos. Los ateos por lo menos dicen que no creen en Dios. Entonces ellos se comportan como les da su gana porque ellos no creen que hay un juicio, que hay un castigo o que hay un premio a las actitudes humanas. Ellos no lo creen porque no creen en Dios. Pero nosotros sí creemos y se tiene que notar en nuestra manera de vivir. Por eso si vamos a decir que somos católicos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos. Porque si yo digo yo soy futbolista y nunca agarro un balón de fútbol y nunca pateo una pelota, pues yo puedo decir lo que yo quiera, pero la realidad que los demás van a ver va a ser otra. Si yo digo soy hijo de Dios y vivo como si fuera cualquier, pues no, ¿verdad? Tengo que vivir de acuerdo a lo que digo.
Yo digo, soy hijo de la Virgen María, pero vivo como hijo de María Morales. Pues bueno, son una diferencia muy grande allí, muy grande. Entonces tenemos que tener cuidado. Tu manera de hablar, de pensar y de actuar dicen quién es Dios. ¿Quién es tu Dios? Si es el mismo Dios de Jesucristo, es el mismo Padre de Jesucristo, o es un Dios que te construiste tú solo, tú sola. Hay que tener mucho cuidado. Cuando Jesús pregunta y Simón, hijo de Juan, contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le cambia el nombre, le da el nombre que designa la misión que se le encomienda. Tú eres Pedro. Bueno, no le dijo Pedro, ya viene de la traducción. Tú eres piedra, tú eres Kefas. Tú eres piedra, le va a decir Jesús, y sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Fíjense cómo no le dijo edificaré tu iglesia, ni le dijo hoy edificaré una iglesia. No, le dijo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, esta iglesia, esta doctrina, esta forma de vivir y de caminar para salvarnos, no es mía. Yo no puedo cambiar lo que Jesús dijo porque no es mío. No es mío. La iglesia no es mía, la iglesia no es del obispo, ni siquiera es del Papa. El Papa es la roca firme que Dios ha puesto para que nadie mueva la doctrina que salva, la doctrina que santifica, la doctrina que nos va a llevar al cielo, que nadie la mueva, que nadie la haga que se tambalee ni siquiera. Yo entendí un poco esto, ya una vez les platiqué, pero lo repito, aguántenme un poquito eso. Cuando yo era seminarista, me acuerdo, me fui de misiones a Oaxaca, Zipolite, las playas, si no recuerdo mal, hace muchos años de esto. Me fui a unas playas, me fui yo solo en mi día de descanso, me fui a las playas y caminando en las playas, unas playas muy bonitas, lo que sea cada quien, y había mucha gente amontonada en una zona de la playa y yo vi que en otra zona de la playa todo despejado, nadie ahí. Entonces yo me fui caminando, me salí de todo donde estaban todos, a la parte donde no había nadie. Muy bonitas esas playas, muy agradable ahí, pero de repente me di cuenta, ahí del mar salían algunas rocas, se veían muy bonitas incluso, todo eso hacía que si fuera un paisaje muy bonito. Y yo dije, ¿por qué los demás no se vienen acá? ¿Por qué están amontonados y todo esto desperdiciado? No lo entendí, me quedé un rato ahí, me metí al mar. Cuando me meto al mar, ni siquiera estaba en lo profundo, viene una ola muy grande, da la vuelta a la roca, llega donde estaba yo, el agua, en la ola del mar, y la que había dado la vuelta a la roca hace un remolino y me tumba. Yo me acuerdo que nada más veía de repente muy blanco, me imagino que es cuando estaba viendo hacia arriba, y de repente veía todo la arena muy más oscuro. Me traía revolcándome el agua, me traía muy fuerte que fue eso, y de repente pego con el hombro a una piedra. Cuando pego en la piedra, me agarro de la piedra. Yo dije, la ola tiene que bajar. Me agarré de la piedra y ahí me quedé. Y efectivamente la ola bajó y ya entendí por qué no había nadie allí. Pero también entendí lo importante de una piedra que no se mueva con las tormentas ni con nada. Gracias a que esa piedra no se movía, yo viví. Porque si no, no sé, yo pienso, como me traía revolcando a mí, yo pienso, no sé si hubiera podido salir, no sé si de repente hubiera bajado, yo me hubiera quedado en la arena, si hubiera bajado la marea o me hubiera arrastrado hacia lo más profundo, no sé. Pero yo dije, gracias a esta piedra es que yo viví, porque a esa piedra no la podía mover el mar. Eso es Pedro. Alguien que no se va a mover de la doctrina de Jesús. Lo que Jesús dijo es el custodio de lo que Jesús dijo, de la doctrina de Jesús. Cuando el Papa Benedicto XVI, que era todavía cardenal, hizo un libro, no recuerdo exactamente ahorita,
pero decía él, este pasaje de las Sagradas Escrituras también podríamos interpretarlo de esta manera, no solo de esta forma tradicional en la iglesia, sino también de esta manera. Y cuando llega Papa, llega un periodista y le pregunta sobre ese libro sin mencionarlo. Oiga, Su Santidad, ¿usted qué piensa de una interpretación así? No, tiene que ser esto así. Pero usted escribió un libro hace años acerca de cómo se podría dar una interpretación diferente. Y contesta él, sí, pero entonces no era Papa. ¿Ahorita soy Papa? No, porque el Papa es la piedra que no se mueve, que está ahí. Esto es lo que salva y no hay más. No le puedes mover, no le puedes quitar y no le puedes poner. Esta es la doctrina de Cristo que salva. Esa es la función del Papa. Esa es la función de la roca, la piedra que no se mueve, la piedra que nos ayuda donde agarrarnos y asegurarnos que vamos a tener vida. Bueno, podríamos hablar muchas cosas de esto, pero quisiera aplicarlo también un poquito a las vidas personales. Ustedes, la mayoría de los que están aquí son casados, se les ve por la cara que traen. La mayoría de los que están aquí son casados, son papás, son mamás. Ustedes son también la piedra en la que Jesús ha fundamentado o ha edificado una familia. Ustedes son la piedra en la que se edificó la familia, una familia que reconozca a Dios, una familia que ame a Dios, una familia que le dé gloria a Dios. Eso es lo que Jesús espera de cada familia, porque eso haría que la familia quede unida a Él y Él nos salva. Una familia que nos permita separarnos o alejarnos de Dios es una familia tóxica que va a destruir. No se puede. Si nos separan de Dios, nos están separando de nuestra salvación. Entonces, la piedra principal donde se sienta todo no somos nosotros, no es Pedro, es Jesús. Y Pedro es el custodio para que nada se mueva de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo. Los papás son los custodios para que los hijos, toda la vida de ellos sea en torno a la doctrina de Jesús para asegurar la salvación de esos hijos. Ustedes son esa piedra desde la que Dios ha construido, ha edificado una familia. Los dos, el papá y la mamá, no nada más uno. Porque el día que se casaron, el sacramento los hizo una sola carne. Ya no son dos personas, sino una sola carne, uno solo. Entonces, cuando esta piedra, que son ustedes en el matrimonio, cuando esta piedra se divide, se fracciona, ya no está unida, afecta a los hijos. Si yo tengo aquí un cemento, una plancha de cemento y está partida y yo quiero componer aquí y que no haya peligro y le pongo otra plancha de cemento encima, ¿qué va a pasar? Que también se va a quebrar. El peso y todo también se va a quebrar, va a terminar igual que la primera. Cuando los papás están quebrados, no digo que se hayan separado, simplemente ya no se aman, ya no se respetan, ya están juntos solo porque sí, ya no hay amor, ya no hay nada, ya se quebró aquello, los hijos salen quebrados también, los hijos quedan dañados. Si no hay unidad de conocimientos y de criterios en los papás, los hijos van a sufrir las consecuencias, los hijos van a sufrir las consecuencias. Ya no van a poder llegar a muchas cosas como los hijos hubieran querido. Ya no van a querer, quedaron quebrados en su corazón. Antes yo me acuerdo que había muchas expresiones en los hijos. Yo cuando me case quiero casarme, decía la niña, con alguien que sea como mi papá. O el niño, yo cuando me case quiero casarme con alguien que sea como mi mamá. Ahora es lo que menos quieren. Es lo que menos. Ahora al contrario dicen, casarme para vivir así. No, mejor no me caso. ¿Quién quebró esa familia? Los papás, porque estaban quebrados. Pero tú tenías la razón.
con toda y tu razón encima. Quebraste y destruiste la vida de tus hijos y alguien lo tiene que pagar. Y alguien lo tiene que pagar. Por eso la importancia de que se busque la unificación en el criterio y en el amor. La unificación, pero la fuente de la unificación debe estar en Cristo. Sin Cristo podemos estar juntos, pero no unidos. Podemos estar juntos. Una familia que se forma sin Cristo pueden estar juntos, no están verdaderamente unidos. La unidad es una gracia que se perdió cuando el pecado original. Por eso necesitamos ahora recibirla de Dios. No la tenemos. Podemos estar juntos, pero no podemos estar unidos sin Dios. Entonces, cuando los hijos tienen papás que están quebrados, que no se entienden, que no se respetan, que no se aman, ellos ya no van a saber, van a vivir y van a nacer con una serie de inseguridades muy grandes. No van a saber enfrentar el mundo, no van a saber superar los problemas. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué nos estamos enfrentando ahorita con muchos niños? Una generación de cristal. No les puedes decir ni ¡bu! Porque ya se despedazan, se trauman, se acaban, se todo. Tenemos una generación de cristal incapaz de enfrentar y de superar absolutamente nada, sin deseo de hacer esfuerzos, absolutamente de nada. Les platicaba, ¿te acuerdan de aquel señor que estaba visitando una tienda de cosas así antiguas y entonces llevó a su hijo y de repente ve ahí un papalote? Y entonces se emociona y le dice a su hijo, mira, cuando yo tenía tu edad, jugábamos con los papalotes y nos íbamos y volaban los papalotes bien altos y nosotros los traíamos. Y el niño le dice a su papá, ¿me compras uno, papá? Claro que sí. Pues él se acordaba de su niñez y le compra el papalote y se lo lleva a un campo abierto y le dice a su hijo, aquí está, agarras el hilo y corre para allá. Y dice el niño, ¿no tiene pilas? Estamos en una sociedad que no quiere esforzarse en nada. Una sociedad que le va a costar mucho trabajo. Se quebraron los papás y están quebrados los hijos. Están quebrados, toman decisiones equivocadas, se van dañando. Esto no acaba de empezar. Todos los que estamos aquí, estamos hablando desde el año 1900, empezó todo esto a quebrantarse, a golpear a la familia. Porque el enemigo de Dios sabe que si golpea a la familia, los hijos ya no van a poder defenderse. Sabe que ya van a venir débiles, por eso ha golpeado tanto durante este tiempo a la familia. Y claro, muchos no quieren aceptar la parte de culpa que les toca. ¿Y qué es lo que van a decir? Pues van a repartir la culpa. Es que la culpa, así están mis hijos, pero la culpa la tiene mi viejo. Es que no hace caso, es que no se quiere acercar a Dios, no se quiere confesar, no quiere. Y el viejo también, no, pues la culpa de que esté todo mal es en mi vieja. Si ella me hiciera caso, si ella esto, pero no, ella es. Y los dos, no podemos decir esto en realidad. No podemos nosotros decir que la culpa, el esposo nunca podrá decir la culpa la tiene mi esposa y la esposa nunca podrá decir que la culpa la tiene el esposo. Si acaso podrán decir, yo me equivoqué al escoger, eso sí podrán decir, porque no les llegó por correo. Si hubieran dicho, pues es que esto es lo que me tocó, pues bueno, pues sí, entonces sí, ni modo. Pero no, ustedes escogieron, no les llegó por correo. Ustedes escogieron, lo que sí podrían decir es, escogí mal, me equivoqué al escoger, o tal vez la otra persona fingió lo que no era, pero bueno, ya se escogió, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Se puede sacar algo bueno? Sí, cuando estamos con Dios, todo a Dios le puede dar la vuelta absolutamente a todo. Jesús, fíjense, da un detalle. Le da las llaves, le dice, no se las da en ese momento porque Pedro todavía no estaba preparado. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Le promete las llaves del reino de los cielos. Las llaves es autoridad, pero no te hacen dueño. En las casas grandes antiguas que tenían muchos sirvientes, ponían a una persona encargada de todos, que era la ama de llaves. Se le entregaban las llaves y ella tenía acceso absolutamente a todo. Abría y cerraba. Era la única. Los de la familia tenían llaves y la ama de llaves. Nadie más podía usar las llaves. Ella podía abrir y cerrar, sacar y poner,
pero no la hacía dueña. No la hacía dueña, solamente que podía abrir y cerrar, podía entrar. El Papa, el que es sucesor de Pedro, tiene llaves para abrir y cerrar el reino de los cielos. Tiene las llaves. Dios ha mostrado una gran confianza. ¿Ustedes le darían las llaves de su carro a cualquier persona? No. ¿Le dejarían las llaves de su casa a cualquier persona? No. ¿Le dirían cuál es la clave del banco para sacar dinero? No, no le harían eso a cualquier persona. Pero muchas personas, a pesar de que saben que sus hijos los van a robar, sí lo hacen. Eso es lo que hizo Dios. A pesar de que Dios sabía que se estaba exponiendo, por amor a nosotros se lanzó y le entregó las llaves a una humanidad dañada por el pecado original. Llaves que tenían Adán y que las perdió por el pecado, y Dios nos la devuelve. Pero fíjense cómo también a los papás Dios les ha dado las llaves del corazón de sus hijos. Cuando los papás tienen las llaves del corazón de sus hijos, pueden entrar al corazón de sus hijos sin que los hijos ni siquiera se pueden revelar. Cuando tienes las llaves puedes entrar, puedes abrir y puedes cerrar. Muchas mamás han perdido eso porque sus hijas llegaban, les platicaban, les confiaban lo que había pasado en la escuela, lo que habían hecho con sus amigas, y luego las mamás utilizaban eso en contra de sus hijos y perdieron la confianza y les quitaron las llaves. Ahora ya no entran en la vida de sus hijos. Se imaginan cosas, dicen cosas, pero ya no tienen las llaves, no pueden entrar en la vida de sus hijos, ya no pueden. Dios nos puede devolver esas llaves, pero si nosotros vamos a dañarlos, por supuesto que no te las va a regresar, por supuesto que no te las va a querer dar. Para que hagas más daño, no te las daría. Pero si nosotros hemos perdido las llaves de las personas que Dios nos ha confiado, podemos pedírselas, podemos pedir la luz para poder saber qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros y de esas personas. Bueno, a Pedro por eso se le entregaron unas llaves que son la autoridad. No se la entregaron a todos los apóstoles, se las entregaron a Pedro. ¿Qué vamos a trabajar en esta semana? ¿Qué les voy a pedir que trabajemos en esta semana? Primero vamos a revisar tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, tu manera de vivir. ¿Habla bien de Dios? ¿Dice verdades de Dios? ¿Alguien te puede conocer a ti, conociéndote a ti, conocer a Dios? Eso es importante. He puesto muchas veces el ejemplo ese de la Madre Teresa de Calcuta, cuando levanta del basurero aquel hombre que no tenía su misma fe, y el del basurero se lo lleva al hospitalito que ella tiene, lo lava, lo peina, le está dando de comer, le platica, le canta, hace de todo ahí. Cuando ella ve que ya este hombre se iba a morir, ya se estaba muriendo y se iba a morir, ella sabía que se iba a morir, pero le mejoró su vida, le dio una calidad de vida mejor, aunque fueran los últimos momentos de su vida, le dio amor. Y entonces, cuando él ya se está muriendo, ella se acerca al oído y le dice: oye, ¿no quieres conocer a mi Dios? Y voltea el Señor y le dice: si se parece a ti, ya quiero estar con él. Imagínense. ¿Quién podría decir eso de ti? Tú podrías decirle a alguien: ¿quieres conocer a mi Dios? Y que dijera: oh, si es como tú, si se parece a ti, yo quiero conocerlo. ¿Quién? Por eso hay que detener nuestra vida. Hay que hacer un alto en nuestra vida. Hay que hacer un alto. Me acuerdo, tenía yo un primo muy grande, unos primos, unos que crecieron mucho y otros muy chaparritos. Y una vez se para uno de los chaparritos delante de uno de los grandotes y le dice: tú eres un alto en mi vida. Nosotros necesitamos hacer un alto. ¿Qué está pasando? Todos los que tienen un negocio tienen que hacer un corte de caja para saber si están ganando o están perdiendo. Porque si no hacen corte de caja, corren el riesgo de descapitalizarse, de quedarse sin dinero. Entonces se tiene que detener la persona y hacer un corte de caja. Nosotros tenemos que detener nuestra vida. Lo que estás haciendo, ¿te está haciendo ganar el cielo o te está separando del cielo? ¿Qué estás haciendo?
Necesitas un alto en tu vida, necesitas detenerte, necesitas reconsiderar las cosas. Esta forma de vivir te va a llevar a donde tú quieres terminar cuando te estés muriendo o cuando te mueras. ¿A dónde te va a llevar esto? Para que puedas empezar a escoger aquello que te va a llevar a donde tú quieres llegar. ¿Quieres llegar al cielo? Tu vida se tiene que notar. No solo se desea el cielo, se tiene que notar con nuestra vida. Es algo que tenemos que hacer ya. Y los invito, detén tu vida, haz un alto en tu vida. No tiene que ser un alto de mucho tiempo, un corto tiempo en que empieces a considerar, así como estoy viviendo, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? Y si tú quieres llegar ahí, síguele como vas. Si no quieres llegar ahí, hay que considerar las cosas y hay que hacer los cambios que se tengan que hacer. El que hace corte de caja y se da cuenta que está perdiendo dinero, entonces tiene que buscar dónde es donde le está fallando y acomodar los precios ahí. Acomodar es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra vida. Ahora, tus hijos, si ustedes se mueren, cuando Jesús te muestre a tus hijos, ¿va a ser motivo de orgullo o de vergüenza o de dolor? ¿Qué van a hacer tus hijos? Tal vez tu vida, al final de tu vida le diste un buen giro, lo corregiste, pero ¿y tus hijos? Cuando tú te mueras, Dios te va a pedir cuentas de tus hijos, te va a pedir cuentas de tu esposa, de tu esposo, así como lo trataste, así como viviste. ¿Va a ser motivo de qué? ¿De orgullo, de vergüenza o de dolor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Dios te presente en tu juicio a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos? Piénsenle, piénsenle. ¿Que no sabemos cuándo nos vamos a morir? Ciertamente, nadie sabe cuándo se va a morir. Pero por la cara que traen yo les pondría los santos óleos aquí a varios antes de que se fueran. No sabemos quién es el que sigue de los que estamos aquí, quién es el que sigue a morir. No sabemos, pero todos tenemos que estar preparados porque puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros. Otra cosa que les invito a trabajar en esta semana, pidan la gracia de que nada les arranque de la iglesia de Cristo. Que nada les arranque, ni los escándalos siempre los va a haber en la iglesia. Jesús nos dijo, que aquel que hiciera escándalo, ay de aquel que escandalice, más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al mar. Es decir, le sale más barato suicidarse que estar causando escándalo. Entonces en la iglesia va a haber escándalos. Esto es irremediable porque los que entran, los que se bautizan, no todos ya están convertidos. Y algunos que se bautizan ni siquiera se les explicó que eran hijos de Dios, ni la gracia que recibieron y siguieron viviendo como si fueran unos animalitos cualquiera. Entonces hay que pedir la gracia a Jesús de que nada nos arranque de la iglesia, ni los escándalos, ni las persecuciones. Porque hay muchas personas que han perdido la fe por causa de los sacerdotes, de los obispos, de papas. Hay mucha gente que ha perdido la fe. No podemos. La iglesia es de Cristo y por eso estamos aquí. La iglesia es de Cristo, que hay jerarquías y hay autoridades, sí, pero que hay algunas que se equivocan también. ¿Qué entre los apóstoles no creció también Judas? Sí, también. Por eso hay que pedir la gracia, que nada nos arranque de nuestra fe. Por eso hay que estudiar nuestra fe, hay que acrecentar nuestra fe a través del estudio, pero no solo del estudio, también de la oración. Hay que crecer en la fe para que ni los escándalos ni las persecuciones nos lleguen a hacer perder la fe. Y por último, otra cosa que podríamos hacer en esta semana, pídele a Dios que se te dé a conocer. Pídele a Dios. Ese día se va a detener tu vida. En serio, ese día es que todos queremos cosas, andamos corriendo atrás de cosas, deseamos, necesitamos cosas. El día que Dios se te dé a conocer, se te revele, te darás cuenta que eso es lo único que necesitabas, que no hay nada más que tú necesitabas. Vas a decir ese día como Pedro, que a gusto estoy aquí, quedémonos aquí, Señor.
ya no hay que ir al mundo, ya, ay, ya, aquí ya me quiero quedar. ¿Cuántas veces el Señor ha llevado a muchos místicos de la iglesia, los ha llevado al cielo? Y después de que ven el cielo y lo regresan a la tierra, casi se deprimen. Pero son personas que ya viven solamente para llegar al cielo, porque ya lo vieron, porque ya lo conocieron. Ellos viven para eso. Pidámosle todos a Dios, pidamos a Dios que se nos revele, que se nos dé a conocer. Pongan ahí la alarma para despertarse, algo que les recuerde esto. Porque ya ven, para cuando se despierten, en lugar de preguntarse, en lugar de pensar cómo amaneció el dólar, empiecen a pedirle a Dios que se les dé a conocer. Un día Dios se les puede dar a conocer, así como se lo ha hecho con tantas personas el Señor. Ese día ciertamente va a ser muy doloroso, va a ser muy agradable conocerlo, y va a ser un dolor cuando se apague toda esa luz y te vuelvas a quedar en el mundo nada más. Va a ser muy doloroso, pero tu vida va a tener sentido. Vas a vivir para llegar al cielo, y si mueres va a ser para ya entrar en él. Entonces tiene sentido la vida y tiene sentido morir. Todo va a tener sentido. Todo absolutamente va a tener sentido. Pidamos todos a Dios nos conceda la gracia, una revelación de sí mismo, que se nos dé a conocer en el grado, medida y forma que Él considera, ve que es justo, que es bueno, que es necesario para nosotros. No que merezcamos, pero sí de lo que necesitamos. Vamos a pedir todas estas gracias a Dios Padre. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a ponernos